ponga toda la carne a la parrilla, decimos coloquialmente cuando hacemos un asado los domingos. Pero también lo decimos cuando alguien se compromete y da todo por una causa. De Jesús decimos que es el Verbo de Dios hecho carne. La fiesta de la Encarnación se celebra el 25 de marzo en el calendario católico. ¿Qué quiere decir todo esto? De la encarnación del Verbo Divino y sus consecuencias queremos compartir en este nuevo encuentro de espiritualidad. Sean todas y todos muy bienvenidos. Destaquemos brevemente 3 textos bíblicos sobre la encarnación. El primero es el prólogo del Evangelio de San Juan, tan querido para nuestro fundador Arnoldo Janssen, y que se lee en todos los grandes encuentros de los verbitas. Afirma en el versículo 14: Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios, que era invisible y lejano en el Antiguo Testamento, por su encarnación se hace presencia personal y tangible entre los seres humanos. Es decir, al hacerse carne, se hace débil y mortal. Un segundo texto. San Pablo asevera en su carta a los Gálatas: Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Nacido de mujer. Esta afirmación es la encarnación del Verbo en el pensamiento de San Pablo. Dice de hecho que Jesús no es una aparición celeste, no es que tenga una apariencia humana nada más. Gracias a su nacimiento de una mujer, Él está inserto plenamente en la humanidad y en la historia. Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia de la Antigüedad, en el siglo II, escribió al respecto: ¿por qué decimos que Cristo es hombre, sino porque nació de María, que es una criatura humana? Y pensándolo bien, nacido de una mujer es un título muy adecuado para expresar la verdadera humanidad de Cristo. Un tercer texto. En el capítulo 2 de la carta a los Filipenses se dice del Verbo: el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente de ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y muerte de cruz. La palabra clave aquí es kenosis, del griego, que apunta al modo de esta encarnación. El Verbo Divino se vació de sí mismo, renuncia de este modo a la gloria que le corresponde para hacerse siervo, en oposición al Señor, compartiendo así con el hombre su condición, menos en el pecado. Estos textos bíblicos subrayan la encarnación como un acto de cercanía y de amor de Dios, que opta por un modo de estar en el mundo del todo semejante a los hombres. Pero, ¿cuál es esta condición humana con la que se ha solidarizado el Verbo encarnado? Quisiera presentar 3 visiones que se han dado en la historia. Una, la del superhombre, toda una corriente filosófica que fue instrumentalizada por el nazismo.
Existe una raza superior que tiene todos los derechos frente a los otros inferiores que están para servir a los primeros. Los resultados de esta visión fueron la muerte y la destrucción. ¿Es esa nuestra imagen de Dios encarnado? A veces nuestras imágenes piadosas parecieran sugerirlo, pero no es así. Una segunda imagen del hombre, el hombre del liberalismo, que propugna la libertad individual de los posibles consumidores, el progreso a ultranza y una economía de mercado que todo lo rige sin fronteras éticas o morales. Su resultado ha sido un estilo de vida de bienestar, pero para unos pocos, a costa de un gran malestar de muchos, y que amenaza incluso la vida en el planeta devastado. El recordar a Jesús con el látigo en la mano fustigando a los vendedores a la entrada del templo nos disuade de identificarlo con esta visión del hombre. Una tercera, el hombre en su fragilidad y padeciendo producto del pecado. Es la gran mayoría de la humanidad marginalizada, sin posibilidades reales, con hambre, los refugiados, los esclavizados sin derechos, con tierras expoliadas, etcétera, etcétera. ¿Por qué es tan preciada esta verdad de fe para nuestra congregación? Las mismas constituciones de la Congregación del Verbo Divino nos lo dicen. De tal manera Dios amó a los hombres que envió a este mundo a su Hijo único, y el Verbo, a fin de revelar el nombre del Padre y anunciar el reino de su amor, se hizo hombre en Jesús en Nazaret, quien, por su entrega incondicional a todos, particularmente a los más necesitados, hizo visible ese amor ilimitado en medio de un mundo de pecado. Y nosotros, como sus socios y socias, tratamos de hacer carne el camino que Él mismo nos mostró. El Verbo de Dios se hizo hombre en un contexto histórico determinado. Jesús anunció la paz y la salvación a todos los hombres y mostró predilección por los pobres. Con su ejemplo, Jesús nos muestra el camino por el que hemos de participar en su misión. En la situación que nos toca enfrentar en nuestras vidas. De ahí a que tratemos de insertarnos en las situaciones concretas de los hombres entre los cuales trabajamos, abierto a las tradiciones religiosas de los pueblos y respetuosos de ellas. Buscamos entrar en diálogo con todos llevando la buena noticia del amor de Dios y optamos preferentemente por los pobres y oprimidos, poniendo a los últimos en primer lugar. Por este motivo, era imprescindible para nuestro fundador el cultivo del estudio de las culturas y del lenguaje, para lograr que la palabra echara raíces en los diversos pueblos y situaciones. Típicos verbitas, es decir, personas que han logrado encarnar estos ideales, han sido personas tan diversas como el padre Martín Gusinde, misionero y antropólogo que trabajó en Chile a inicios del siglo XX. Estudió y preservó la memoria de los indígenas de Tierra del Fuego, ya extintos por acción del hombre blanco. O el padre Georg Proksch, misionero en India, quien a mediados del siglo pasado fundó un ashram, una especie de monasterio inculturado al estilo del país, que hasta el día de hoy se destaca por cultivar el baile sagrado al más puro estilo indio. Y cómo no mencionar al padre José Freinademetz Fu Chen Fu, primer misionero verbita en China, que hizo un proceso de encarnación en la cultura china, que amó a ese pueblo hasta el punto de decir:
Yo amo a la China y a los chinos, en medio de ellos quiero morir y entre ellos ser sepultado. La encarnación del Verbo de Dios es ciertamente una verdad de fe, pero que en sí misma exige y nos desafía a hacerla carne en nuestro aquí y ahora. Nosotros, sus misioneros y misioneras. Terminemos este encuentro recitando el Ángelus, la oración que recuerda la encarnación del Verbo Divino en las entrañas puras de la Virgen María. El ángel del Señor anunció a María: y concebió por obra y gracia del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Muchas gracias. Hasta un próximo encuentro.